Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, según sea el momento en que conectáis con esta emisión, con esta presentación de la Escuela de Padres Online. Hoy vamos a tratar un tema profundamente interesante, como es el de la inteligencia emocional de los hijos. Un término que fue por primera vez utilizado por los psicólogos investigadores de las universidades de Harvard y New Hampshire, y que empezaron a hablar de cualidades emocionales que eran la clave del éxito de las relaciones humanas, tanto conexiones profesionales como de amistad, como en el matrimonio. Pero fue en el año 1995 cuando Daniel Goleman consagró el término de inteligencia emocional en su libro famoso Emotional Intelligence e impulsó este concepto. Unos apuntes de biología. Hay un aspecto pensante y un aspecto emocional del cerebro. La corteza cerebral es la capa pensante del cerebro, que permite planificar, pensar de forma abstracta, preocuparnos del futuro, hacer hipótesis, mientras que el sistema límbico es el responsable de nuestras emociones e impulsos y está instalado dentro de los hemisferios cerebrales. Veamos este dibujo por si nos puede ilustrar un poco. Ahí tenemos la amígdala en el centro de ese dibujo, de ese rostro humano. La amígdala es el centro regulador del aspecto emocional. Este centro regulador responde muy rápidamente y nos alerta de un peligro posible, antes de que, por medio del tálamo, podamos determinar qué peligro es. Y de ahí vienen después las respuestas de lucha o de huida. También la amígdala es responsable de ciertas reacciones fisiológicas de nuestro organismo. Por ejemplo, la sensación de malestar ante un desprecio. Si alguien me desprecia, antes de que yo prepare una respuesta o que yo me pregunte por qué me desprecia, ya siento un malestar. Es la amígdala que está actuando ahí. O bien cuando la boca se seca o el abdomen se tensa ante un peligro. Son reacciones de este centro regulador. ¿Qué es la inteligencia emocional? Pues es un conjunto de habilidades, actitudes emotivas y relacionales, como es la empatía, la expresión y comprensión de los sentimientos propios y ajenos, el control del temperamento, las planificaciones adecuadas de proyectos, etcétera. Aquello que hemos hablado en alguna ocasión en la Escuela de Padres, de que el investigador Howard Gardner hablaba de inteligencias múltiples, como que eran inteligencias diversas, y él mencionaba la inteligencia lingüística, matemática, espacial, musical, pues ahí también aparecían la inteligencia interpersonal, mi inteligencia en relaciones con los otros, y la inteligencia intrapersonal, mi inteligencia de conocerme a mí mismo y mis sentimientos. Por ahí camina este tema de la inteligencia emocional. Nos preguntamos, ¿se puede medir? Es decir, ¿se puede de alguna manera calcular el coeficiente de inteligencia emocional? Si ya realmente el coeficiente intelectual es difícil de medir y hace falta para medirlo una batería muy seria de test y además una entrevista con la persona que estamos midiendo y una observación de su manera de actuar, con eso de alguna manera se puede calcular más o menos el nivel de coeficiente intelectual alto o medio, etcétera, pero mucho más difícil es medir, evaluar la inteligencia emocional. Es más complicada.
cómo evaluar la empatía, cómo evaluar la confianza en sí mismo, cómo evaluar el optimismo, cómo evaluar la capacidad de tomar decisiones, etcétera. Es más difícil. Pero se puede aprender, es decir, se puede educar y por tanto se puede transmitir, se puede mejorar. Los científicos investigaron y descubrieron que había niños con una amígdala más excitable y eso les llevaba a tener una conducta, una actitud de ansiedad y de inhibición. Quizá nacieron más propensos hacia esa actitud, como si no desarrollaran bien la conexión entre la amígdala y la corteza cerebral. Pero esto se puede suavizar y se puede enderezar. Porque, según la investigación, cuando estos niños fueron educados con sobreprotección y demasiado cuidado y atención ansiosa a su alrededor, siguieron siendo niños tímidos, ansiosos, inhibidos. En cambio, cuando fueron enseñados a superar dificultades, no reforzando tanto sus lamentos y llantos y poniéndoles normas y enseñándoles a obedecer, resultaba que iban superando la ansiedad. Y esto significa que las predisposiciones emocionales tienen cierta flexibilidad y que las capacidades sociales y emocionales se pueden aprender. ¿Cuáles son estas capacidades? Hemos escogido y distinguido 5 capacidades más importantes de la inteligencia emocional. La primera es tener objetivos razonables y hacer planes adecuados para ellos. Lo interesante es la letra I, porque es que hay gente que tiene objetivos, pero no tiene estrategias para lograrlos. O bien que elaboran planes sin saber qué buscan con ellos, sin saber qué horizonte están buscando. Por ejemplo, quiero que mis hijos sean responsables y obedientes, pero no hablo personalmente con ellos nunca, no soy firme en las normas que les pongo, sanciono y no cumplo. Habría que preguntarse, siempre como padres, ¿mis objetivos son realistas? ¿Los medios que pongo para ello son eficaces? ¿Son buenos para una formación integral de los hijos? Por otra parte, es importante ver lo que pretenden los hijos. ¿Tienen objetivos sin estrategias o planes sin objetivos? Un niño dice, yo quiero estudiar mejor, pero no tiene plan de horarios, no busca un sitio tranquilo para estudiar, no deja en paz los móviles. Habrá que conversar con ellos, habrá que aconsejarles, habrá que motivarles. Veremos después cómo realizamos esto en unos capítulos que veremos a continuación. La segunda capacidad de la inteligencia emocional es entender los propios sentimientos. Observar nuestros sentimientos. Por ejemplo, ¿estoy furioso o estoy celoso? ¿Estoy disgustado o estoy frustrado? Porque puede ser que yo me crea muy furioso porque el mal comportamiento de mi hijo me desespera. Pero en realidad lo que está pasando es que él quiere más a mi esposa que a mí, o al revés. Y yo puedo estar muy disgustado por su falta de interés en los estudios. Pero en realidad lo que pasa es que él no es tan inteligente como yo esperaba. Está fallando a mis expectativas. Interesa preguntarse a veces, ¿por qué me irrita especialmente este hijo o esta hija? Si soy consciente, realmente lo haré más justamente
utilizaré más paciencia y seré más útil en mi trato con ellos. Observar el sentimiento de los hijos, conversar con ellos, ayudarles a identificar sus sentimientos. Voy a destacar ahora dos sentimientos interesantes, que son el sentimiento de vergüenza y el sentimiento de culpa. El sentimiento de vergüenza surge de que no he actuado de acuerdo con lo que se esperaba de mí. Surge cuando un hijo percibe que no da la talla con su conducta antisocial o inconsiderada. En realidad, la verdadera vergüenza es ante mí mismo. Pero los niños que aún no tienen un código moral interior empiezan a sentir vergüenza ante sus padres o personas significativas para ellos, como puede ser un profesor. Y el sentimiento de vergüenza no es negativo, ni es humillante. Y atención, no deteriora la autoestima, como mucha gente se cree, sino que realmente es muy positivo. Es positivo lamentar las acciones negativas y además esto ayuda al cambio de conducta. En el libro de David Robinson, él dice: nunca olvidaré la sensación que tuve cuando mi padre me desenmascaró junto al dueño del kiosco por robar una golosina. En aquel momento fue tal mi vergüenza que entendí qué tipo de persona yo no debía ser. Y después de eso, robar dejó de ser para mí, para siempre, una tentación. En cambio, hoy, a lo mejor en una escena y situación parecida, le diríamos a tu hijo: bueno, no te preocupes, la has cogido sin querer, déjalo ahí otra vez. Lo cual es verdaderamente lamentable como sistema educativo. Inspirar vergüenza no es una forma de castigo, no es una forma de rechazo, es hacerles caer en la cuenta de lo mal que han hecho, lo que no es digno. No es una condena personal. Eso sí, nunca hacerlo con un tono y un gesto de desprecio. El hacerles caer en la cuenta. Hacerlo más bien con un tono de cercanía afectiva. Porque ellos no son malos e injustos, sino que han hecho actos que son malos o injustos. Tengamos cuidado con el verbo ser. No eres mentiroso, no eres ladrón, no eres vago, sino que estás actuando de una manera, últimamente no estás actuando de una manera eficaz en los estudios, etc. Los hechos. Por eso no es una condena personal. Veamos el sentido de culpa. El sentido de culpa surge de reconocerme responsable de que yo he hecho un mal. Y esto me ayuda a mejorar mi conducta. Esto es importantísimo para la formación moral de los hijos. Hacerles caer en la cuenta que saltarse una norma ataca el bien común, sea el bien común de la familia, el bien común del colegio, de la sociedad, que no tienes derecho a hacer daño a otro. Y esta atención no es un error, como la gente hoy dice. Ha sido un error. Atropellé a golpes a un compañero, ha sido un error. No es un error, es un acto voluntario. Es un acto voluntario y, por tanto, responsable, del que puede salir el sentimiento de culpa. Los padres no debéis tener miedo a expresar enfado
Es que el pobrecillo se desconsuela. Pues permitidle que se desconsuele. No pasa nada. Es importante tener una reacción seria si dañan a otros o al orden de la familia. Eso sí, es bueno aceptar disculpas, sean orales, de palabra o escritas, pero que sean sinceras. Y pensemos siempre esto, que la educación blanda no deja surgir la culpa. Esta frase que pusimos al principio de esta página surge de un reconocimiento responsable. La educación blanda y consentida no deja surgir el sentimiento de culpa. Es muy importante para ser educador saber sentirse mal y no hundirse. Aceptar mis sentimientos de vergüenza y de culpa si no actúo o si no educo bien. Porque tener dignidad humana no significa ser impecable. ¿Acaso somos perfectos? Somos todos limitados. Y muy interesante esto. Creerme lo que no soy. Creerme impecable, creerme con un nivel de cualidades que no tengo. Creerme lo que no soy. Esto produce consecuencias sociales perjudiciales. Porque luego resulta que me pregunto, preocupado, ¿por qué pierdo amigos? ¿Por qué parezco no apropiado para un cargo y no me han elegido? ¿Por qué el rencor está creciendo en mis entrañas? Una sana humildad. Vivir en la realidad de lo que soy. La humildad es la verdad, como decía Santa Teresa. Y el tercer elemento o tercera capacidad de esta inteligencia emocional es también interesante. Expresar y comunicar los propios sentimientos. Los padres debemos expresar nuestros sentimientos normales, comunes. Decir en casa, delante de los hijos, pues estoy triste, estoy alegre, estoy enfadado hoy, o por tantas cosas, inmensidad de sentimientos cotidianos. Y los sentimientos más serios o preocupaciones. O sea, también es bueno expresarlo delante de los hijos. Los psicólogos dicen que es positivo expresar preocupaciones delante de los hijos a partir de los 11, 12 años. Por ejemplo, tengo un proyecto difícil en mi trabajo, mi amigo fulano de tal tiene un problema, o realmente estoy preocupado con los problemas que hay en la calle, la violencia, la carestía, etc. Con esto, los hijos maduran en realismo, en conciencia, en compasión. Y los temas íntimos, quizá sean más propios de comentarlos en pareja, no delante de los hijos. Temas íntimos que pueden ser también temas íntimos de tipo afectivo-sexual o temas íntimos de problemas económicos profesionales serios. Más bien son para comentarlos en la pareja o con amigos íntimos. Hay gente que dice, yo no los comunico, mis sentimientos, porque aunque no los comunique, se me notan. Pues realmente esto ni relaja ni establece una relación cercana y afectiva con los hijos. Otros dicen, yo no los comunico porque no quiero parecer débil. Realmente expresar, decir, me duele ver tus estudios, que mal los llevas, me duele realmente cuán injustamente tratas a tus hermanos, etcétera, o de cosas que pasan en la sociedad que me afectan, me duelen. Eso no comunica debilidad en absoluto, comunica humanismo. No debemos echar tierra sobre nuestras emociones, sobre nuestros miedos y angustias. No, más bien expresarlos. Los padres, de lo contrario,
podemos aparecer como extraños. En cambio, si expresamos nuestros sentimientos normales, miedos y angustias, aparecemos como seres humanos normales. De lo contrario, parece como que somos como estatuas, muñecos que gritan, que reprenden, que temen, que castigan, que dictan normas, que aconsejan, que prohíben. Entonces los niños, sobre todo adolescentes, van empezando a decir, estos adultos son seres distintos. No son capaces de entendernos, lo cual es muy importante y peligroso. En cambio, si ellos se expresan, nosotros captamos su mundo, captamos sus expectativas, su autoestima y podemos orientarles. Y ellos van aprendiendo a expresar los suyos, poco a poco. Lo cual es muy importante para conversar nosotros con ellos, que ellos aprendan a expresar sus sentimientos. Los comprenden mejor y también comprenden mejor los de los otros. Y así son más competentes socialmente. Y desde luego es algo siempre catártico, para ellos y para nosotros. ¿Acaso es malo exteriorizar o expresar la cólera? Nos han educado siempre como que esto es algo malo. Y más bien, en muchos casos, es liberador y frecuentemente justificado, siempre y cuando no acusemos y condenemos a nadie con la cólera. Un padre dice, estoy harto de que no cumplas el horario de trabajo, sin tener que decir, eres un cara dura, eres un vago, sin usar el verbo ser. Y también ellos pueden decir, papá, estoy harto de que no me dejas más tiempo para tal, sin decirte, eres un padre injusto, eres inaguantable. Sin conjugar el verbo ser. Es muy importante. El verbo ser clasifica. El verbo ser cataloga. Nos cataloga. Eres tal. Sin expresar el verbo ser, podemos expresar nuestros sentimientos, que es algo liberador muchas veces. Luego, por supuesto, dentro de un orden. Escuchar y responder con empatía es la cuarta capacidad y la más importante quizá de la inteligencia emocional. Atención. Empatía no es aceptar y aprobar lo que el otro me dice. Estoy de acuerdo contigo, eso no es empatía. Simpatizar tampoco es simpatía. Simpatizar es que el dolor y los sentimientos del otro me evocan un dolor de alegría o tristeza semejante en mí. Es, como dice muy bien la palabra griega, simpazos, es compadecer. La empatía no depende de que yo haya tenido experiencias semejantes a las suyas. No depende de eso. La empatía es centrarse en el otro, no en mis experiencias. Y atención, tratar de ver las cosas como las ve él. No juzgues a los demás hasta que te pongas en su lugar, dijo el sabio Hegel hace siglos. Ver algo a través de la mirada del otro. Este es el esfuerzo de la empatía. Vamos a ver en un gráfico cómo es el proceso de sintonizar con el sentimiento y el punto de vista del otro. ¿Veis este cuadro? Que tiene 4 puntos. El primer punto que está al final, en la parte baja del cuadro, es que significa punto de partida. Yo estoy siguiendo más o menos la pista de mi hijo, sé más o menos cómo está ahora, su actitud escolar, su actitud en casa, sus puntos fuertes y débiles de su madurez para su edad, etc. Y ahora pasamos al punto 2, aquí a la derecha mía. El hijo y una X.
Un día te dice algo, esa X que está ahí, en rojo, te dice algo con seriedad o preocupación. Entonces, punto 3, tú le escuchas con interés. Oigo lo que me dice con cierto interés. Y entonces soy capaz de hacer el arco de la empatía. Es el número 4. Me pongo en el punto de vista de él. Intentar ver cómo ve él esa X. El punto de vista de lo que expresa y cómo lo expresa. Y luego vendrá un punto 5, que veremos a continuación, que es tratar de responder desde esa empatía. La clave es fijarse no solo en lo que dice en el mensaje, sino en la vibración que hay detrás, lo que los expertos llaman el sentimiento, que refleja el niño a través de la mirada, el tono de voz, el gesto de la cara, como nos pasa con un amigo cuando le escuchamos, refleja su sentimiento. Tu hijo dice, papá, me han suspendido 3. ¿Cómo lo dice? ¿Cuál es su sentimiento? ¿Despechado? ¿Culpabilidad? ¿Indiferencia? ¿Injusticia? ¿Qué es el sentimiento que está detrás? Empatía es la capacidad de comprender el mensaje y el sentimiento subyacente. Es el significado profundo, íntegro del mensaje. Por ejemplo, papá, no se me dan bien las matemáticas. Responde, sí se te dan. Lo que pasa es que no te pones en serio a estudiarlas. Es un tipo de respuesta tópico que deja las cosas como están a nivel de comunicación. Pero en cambio, si decimos, sientes que no las estudias, las entiendes bien y temes suspender, y eso te preocupa, ¿verdad, hijo? Esto abre la puerta a la confianza. Esta empatía de conectar con su sentimiento abre la puerta a la comunicación. Veamos otro caso muy conocido en esta escuela de padres por algunos de vosotros. Mamá, Tere se marcha por fin a vivir a otra ciudad y voy a quedarme sola. Bueno, hija, no te preocupes, ya encontraremos otra amiga. Realmente es la respuesta tranquilizante. El problema no importa, es lo que está transmitiendo. Y esto no favorece la comunicación, ni abre la puerta a la confianza. Y la tranquilizante, no sabemos si es que es la madre la que quiere tranquilizarse y no entrar en el problema. Pero se dice, te cuesta mucho que se vaya, ¿verdad? ¿Estabais tan unidas? Esto es tomar en serio el sentimiento y el problema de su hija. Y esto abre la confianza. Y además va a profundizar en esta línea. Si la madre continúa expresando y respondiendo al sentimiento subyacente, va a aparecer un problema, que este es un caso histórico que conozco, que esta hija estaba acosada profundamente en el colegio por todas sus compañeras y estaba aterrorizada de quedarse ahora sin la única amiga. Parece difícil, ¿verdad? Parece difícil sintonizar con empatía con hijos de 4, de 8 años, de 14, de 17, ponerse en su punto de vista. Pero hay actitudes que nos pueden facilitar esta sintonía.
y la respuesta empática, que son actitudes muy normales y de sentido común. Cuidar la postura corporal cercana, como un poco inclinado hacia adelante. Cuando uno atiende, no se pone así, mirando para otro lado. Cuidar la postura cuando yo veo que me quiere decir algo importante y algo serio e interesante para él o para ella. Mirar a los ojos, contacto visual. El tono de voz, que no sea triste, desafiante, displicente. Evitar el tono sarcástico, el tono de incredulidad o desafiante. También un tono autoritario, un tono condescendiente. Dirigirse a ellos con un nombre que no les gusta, con un apodo. Vamos a ver, fulanito, ¿qué me quieres decir? O a ver que en tercera persona. Eso incomunica, eso rompe la confianza. Es decir, no la hace surgir. Es decir, tratarles realmente como dándoles importancia a la manera de tratarles. Como hacemos con una persona que es importante para nosotros. Que vean que nos gusta estar con ellos. Estas son las actitudes que realmente favorecen el que yo haga después una respuesta empática. Beneficios de la empatía. Pues son importantes. Los hijos, desde luego, se sienten escuchados y aceptados en sus sentimientos. Y atención, esta es una necesidad básica del ser humano. El ser humano todo ser humano necesita ser escuchado. Y quizá tus amigos más íntimos los tienes porque sabes que te escuchan, porque sientes que te escuchan. La gente que no te escucha nunca llegará a ser amigo tuyo. Y además, en el caso de los hijos, esta escucha avanza hacia la confianza, produce confianza, que es importantísimo en nuestras relaciones con ellos. Los hijos, con esto, también aprenden a escuchar. ¿Por qué? Porque la empatía es algo que se contagia. Es una actitud que se contagia. El vivir y percibir que tú les estás escuchando, están ellos aprendiendo sin querer. Están contagiándose y ellos también aprenden a escuchar. Y desde luego es interesante el influjo positivo que tienen a veces los medios de comunicación con su lenguaje no verbal. Hablamos a veces negativamente de los medios de comunicación, pero también tienen aspectos muy interesantes. Y los niños y adolescentes se fijan en ellos. Cuando en un vídeo, en una película, aparecen dos rostros hablando y hay una verdadera escucha, los gestos, la mirada, el tono de voz, esto están aprendiendo. Eso es escuchar y eso es conversar. Y sorprende la sensibilidad que tienen ellos. Y por tanto, tienen sensibilidad para sentir que no son escuchados. Por otra parte, nosotros aprendemos también. Aprendemos a contestarles con sintonía. Reflejar el sentimiento. Y reflejar nuestro sentimiento también. No taparles con falsas tranquilizaciones. Aprendemos a captar cuándo abordar un tema. Es decir, estamos aprendiendo a conversar. Cuándo abordar el tema más a fondo, cuándo dejarlo para más adelante, cuándo ponerse a motivar el por qué esta acción es buena, cuándo presionar un poco
cuándo ser más flexible. Estamos aprendiendo a conversar. Y esta es otra de las importantes consecuencias y beneficios de la empatía. Y finalmente, aprendemos a estar alerta, es decir, con la caña puesta para pescar. Cuando captamos que el niño está a punto de, esto que me dice está a punto de decir algo y no sabe cómo decirlo, pero es importante. Quiere expresarme algo que le preocupa o desea clarificar algo, algún tema. Vemos asomar la punta del hilo o la punta del iceberg y es el momento quizá de tirar del hilo. Es realmente, él está empezando a dar rodeos y no sabe cómo empezar. Veamos ahora cómo evoluciona este sentido o esta capacidad de empatía en los hijos. Durante el primer año, bueno, hay bebés que se dan la vuelta cuando ven a otro llorar o se pueden a llorar porque no distinguen entre sí mismo y el mundo que les rodea. Ya manifiestan algún tipo de empatía emocional. Entre 1 y 2 años, el dolor del otro ve que no es el suyo propio, ya empieza a distinguir. O deja de jugar y acaricia al otro que llora. Hay diferencias. Hay niños que parece que nacen con más empatía. Reaccionan con sentimientos, intentan ayudar. Pero otros observan, se alejan de quien llora, o le regañan o incluso le pegan. Pero podemos ayudar a que estos últimos crezcan en empatía. De 6 a 9 años ya ven cosas desde la perspectiva del otro. Se acercan a un amigo, sienten quién está en apuros, hace ayudas espontáneas. Por ejemplo, un niño de 8 años vio a un anciano con una bolsa y espontáneamente le abrió la puerta. Y después a una mamá con un bebé y a otros, aunque ninguno se lo agradeciera. Ya van captando la perspectiva del otro, lo que el otro necesita. De 10 a 12 años ya empatiza con personas no conocidas. Se preocupan por gente desfavorecida y tiene una sensibilidad especial, muy nueva, muy virgen, muy limpia en estas edades. Al final de esta etapa están preocupados por gente desfavorecida, aunque vivan en otros países. Y si vemos que quieren hacer algo por ellos a su modo, en su pequeño mundo, o en el colegio, en casa, lo pongo ahí con un más entre admiraciones. Si vemos esto, es señal de que este niño está logrando plena capacidad de empatía emocional. Me refiero a la empatía emocional, no la empatía del ponerse en lugar del otro, que es algo distinto, que veremos ahora. Eso aparece en la adolescencia. En la adolescencia ya empiezan a captar el punto de vista del que me habla y el sentimiento del otro, esto que hemos descrito anteriormente. Primero lo hacen con los amigos. Después son capaces de captar el punto de vista de otros compañeros y muy difícil con los adultos y padres, lo cual nos desespera. En cambio, al final de la adolescencia sí. También captan el punto de vista nuestro y de los adultos. Y es típico esta capacidad de conversar que tienen ya con los padres. Un día una niña de 17 años le dijo: mamá, te veo preocupada, ¿te pasa algo? La mamá suspiró y dijo: por fin se acabó la adolescencia. Es capaz de salir de su ensimismamiento típico del adolescente. Y también
propio de la adolescencia es que comienzan a tener pensamiento ponderativo, es decir, ponderar, capaz de valorar atenuantes y agravantes de un suceso, de una situación moral, cosa que antes eran mucho más radicales. Todo era justo, injusto, condenable o alabable. ¿Hay diferencias de género significativas en este tema? En la empatía emocional de servicio no parece que hay diferencias. Ambos chicos y chicas son serviciales, pero es semejante pero distinto. Los niños tienden a ayudar de forma física de servicio. Por ejemplo, ayudar a enseñar a andar en bicicleta. Las niñas les gusta ser solidarias psicológicamente, ayudando a una persona angustiada. En cambio, en el aspecto de empatía que capta el sentimiento del que me habla, ahí generalmente las niñas llegan antes, un poco, 1 o 2 años antes a ese punto. Es un grado de madurez mental, afectivo, al que ellas llegan un poco antes que los chicos. Finalmente, la última capacidad de la inteligencia emocional es la actitud positiva, optimista, esperanzadora. A mí me gusta hablar más de esperanza que de optimismo. El pesimismo es mala condición para educar. Hay gente que es pesimista por criterio. Yo soy pesimista porque creo que hay que ser pesimista para ser realista. Y hay gente que es pesimista pues por naturaleza. Ser derrotista no es bueno para educar. Los niños necesitan ánimo. Ser derrotista no es bueno para ayudar a crecer. Decir que nada merece la pena no es bueno para educar. Los niños necesitan ilusiones. Decir que nada merece la pena con la palabra o con el gesto no es bueno para estimular el crecimiento. Ver el lado malo de las cosas, siempre lo que falta, lo defectuoso, eso no estimula a la gente. Se anima desde lo positivo. La actitud positiva pesimista de la vida desmotiva algo muy importante que es la conversación, la comunicación con los hijos. Y esto es muy importante para nosotros poder transmitir nuestros valores y nuestros criterios. Muy importante, porque esto va dando sentido a sus vidas. Felicitarles por sus pequeños esfuerzos en algo que ellos no saben hacer bien o les cuesta hacer bien, es muy positivo y crea un clima de hogar feliz. Sorprenderles diciéndoles lo felices que nos hacen cuando reconocemos sus pequeños esfuerzos es algo esencial. Familia feliz es atractiva para los amigos de tu hijo y ellos traen sus amigos a casa. Si ves que traen sus amigos a casa, alégrate, es buena señal. Quizá tienes un hogar feliz. En resumen, niños con inteligencia emocional son menos agresivos, participan mejor en actividades prosociales, de ayudar, compartir, son más apreciados por los compañeros, tienen más éxito en las relaciones y en el trabajo. Esto es lo bonito de la inteligencia emocional que afortunadamente podemos ayudar a mejorar. Aquí viene el test. Los 10 ítems.
son en letra pequeña, pero los tenéis en el guión que os he enviado por internet. Os estimulo a hacer el test y que os califiquéis. Puntuar por cada ítem. Si puntúas con un 1, quiere decir que ese ítem, pues ahí tienes una habilidad pequeña. Si puntúas con un 2, significa que es una habilidad regular, ¿verdad? Y 3 es que es buena. Atrévete a hacerlo en 3 momentos distintos o días distintos. Atrévete a hacerlo que te puntúe tu cónyuge o tu amigo íntimo. A ver qué puntuación te pone en los 10 ítems. Y luego conversáis. Los resultados serían que si tú logras entre 16 y 24 puntos más o menos, estás suficientemente en buena forma desde el punto de vista de inteligencia emocional. Si logras de 25 puntos en adelante, entonces estás en magnífica inteligencia emocional. Lo importante es ver en qué ítem estoy yo más flojo y, por tanto, motivarme a mejorarlo. Ver también las cuestiones que figuran al final del guión que os he enviado, juntamente con el link. Importantísimo. Ir conectando y dialogando con otros que han visto y oído esta conferencia, hasta que poco a poco el colegio vaya organizando grupos, si colaboráis y lo permitís. Lo interesante de la Escuela de Paz, la segunda parte, es el compartir entre personas que tienen aproximadamente los hijos de mi edad, etcétera. Reunirse en una de vuestras casas y en el colegio, poco a poco, ir en esta línea. Y ahí están, vuestros hijos. Intentar mejorar nosotros en algo que merece la pena, es algo que merece la pena. Intentar mejorar nosotros en empatía emocional, por ejemplo, en inteligencia emocional, es algo que merece la pena para ellos, para ellos. Y esto lo están logrando muchos padres. Es la experiencia positiva de muchos padres hoy día, especialmente, claro, de aquellos que asisten a cierta escuela online, SJ. Y no digamos si además están leyendo el famoso libro Atreverse a educar en la familia. Perdón por la sana publicidad. Editado por Grupo de Comunicación Loyola. Pues hasta la sesión de enero, porque en diciembre no tenemos. Tiene muchas fiestas, muchas actividades, muchos encuentros. Por eso hemos dado 15 días de disponibilidad del link para que podáis verlo tranquilamente. Por una parte, el padre o la madre, los dos juntos, etcétera. Y luego podáis encontraros con otros para comentarlo. Feliz Navidad. Esta es la familia feliz. Que Dios os bendiga a vosotros y a vuestras familias y hasta la sesión de enero. Muy buenas tardes o noches o muy buenos días según el momento en que me estáis escuchando.